Bueno, buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es siempre grata la oportunidad de compartir en torno a la palabra del Señor en medio de tantos tiempos trastornados, difíciles. El saber que tenemos anclaje en la palabra de Dios siempre es una alegría para nuestras vidas, para lo que nosotros podemos hacer, desempeñar. Entonces les invito a que me acompañen con sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer del verso 11 al verso 20. Deuteronomio 8, 11 al 20. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice: cuídate, no sea que te olvides de Yahvé tu Dios, ni dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacadas y tus rebaños se incrementen, y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sediente y carente de agua. Te sacó agua de la roca de pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba, para poder hacerte bien en tu futuro, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han procurado esta riqueza. Antes bien, recordarás a Yahvé tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Yahvé tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y te postras ante ellos, hoy os advierto solemnemente de que habréis de perecer irremisiblemente. Así como Yahvé va aniquilando naciones delante de vosotros, así pereceréis vosotros también, en pago por no haber obedecido a la voz de Yahvé, vuestro Dios. El texto que acabamos de leer, está cerrando el capítulo 8, inicia entonces con una expresión que ya hemos trabajado bastante. Cuídate. ¿Sí? Esto es una palabra que, esto que traducimos como cuídate es pon tu empeño. ¿Sí? Presta atención, no te olvides de. ¿Sí? Cuídate. Cuídate, no sea que te olvides. Ahora, la expresión acá que se utiliza como no sea que te olvides, la expresión olvidar, no es necesariamente que ya esto no esté presente en la memoria. Es aquello que uno descarta de la mente, aquello que uno no tiene en cuenta. ¿Sí? Y no sé si les ha pasado que de pronto necesitan algo o necesitan, digamos, alguna labor y usted piensa en quién me podría ayudar con esto. Fulano, sotano, perencejo. Ah, no, pero fulano de tal, no. Sí, porque no es confiable. Ese descartar, ese sacar, es lo que aquí se está poniendo como no sea que te olvides, que descartes a Yahvé, tu Dios. Y al descartarlo, dejes de observar, traduce esta versión. Pero resulta que aquí se utiliza la misma expresión que se traduce como cuídate. O sea, que al descartarlo, dejes de poner tu empeño en sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, pon tu empeño, no sea que te olvides, Yahvé tu Dios, y dejes de poner tu empeño en sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Pero el texto termina diciendo que yo te ordeno hoy. Y resulta entonces que en el particular de los mandamientos en Deuteronomio son siempre dados para el hoy. Los mandamientos no son cuestión del pasado. Los mandamientos no son cuestión del futuro, son cuestión del hoy de la persona. Entonces, cuando uno se pregunta como creyente, ¿cuándo debo cumplir la palabra de Dios? La respuesta es hoy.
Y mañana, cuando usted se pregunte eso, ¿cuándo debo cumplir los mandamientos del Señor? La respuesta seguirá siendo hoy. Cada día nosotros debemos cumplir con la palabra del Señor, con el mandato que el Señor nos da. ¿Y por qué? Sí, mire lo que el texto nos va a decir, las razones que el texto nos va a dar. No sea que cuando hayas comido y estés ya harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacas y tus rebaños se incrementen, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud. Recuerden que Dios les ha dicho que los va a bendecir, que esta tierra a la que ellos van a ingresar es una tierra buena, en la que fluyen todas las cosas sabrosas que ellos podían pensar. Ahora les está diciendo, mire, que cuando eso les pase, ustedes no se olviden, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho por ustedes. Que cuando eso les pase, su corazón no los engañe, no se enaltezca, y entonces descartes a Dios. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Me gustaría que lo pudiésemos leer. Entonces, si tiene Biblia ahí a la mano, lo puede buscar conmigo. Proverbios 30, versos 7 al 9. Miren lo que el sabio nos dice. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El proverbio nos indica lo mismo que aquí la ley nos está indicando. No sea que me sacie, dice el verso 9, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Tu corazón se enorgullezca y te olvides de Yahvé, tu Dios. Si ustedes recuerdan, hace 8 días hicimos mención a la parábola del fariseo y el publicano. Y entonces uno menciona, el fariseo se menciona a sí mismo como justo. Señor, yo soy bueno, hago esto otro, y no soy como el publicano ese. La confianza de este hombre no está en Dios, está en su corazón. Y eso genera muchos problemas. El corazón enaltecido hace que nos olvidemos de Dios. Y en este caso para Israel, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Para Israel era supremamente importante recordar de dónde los había sacado Dios. Porque al acordarse de dónde los sacó Dios, su corazón iba a ser agradecido. La gratitud, lo mencionamos hace 8 días, es parte de la vida del creyente. Cuando somos ingratos, cuando somos desagradecidos, hemos iniciado un proceso de alejarnos de Dios. Cuando consideramos que todo el mundo nos debe y no agradecemos nada, hemos iniciado un proceso de alejamiento de Dios. Dios que nos ha dado libertad. Y entonces, Él les recuerda, este Dios que te condujo por el vasto y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta y carente de agua, te sacó agua de la roca de pedernal, que en el desierto te sustentó con el maná, que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte y ponerte a prueba, para poderte hacer bien en tu futuro.
El Dios que los condujo a Israel por el desierto. El Dios que los llevó en medio de serpientes abrasadoras, candentes, cuyo veneno genera calor. Esa es la idea aquí, en una región donde no había agua, pero Dios les dio agua. En una región donde no había alimento, pero Dios les dio el maná, les dio codornices, los alimentó. Pero leíamos la semana pasada, a fin de afligirte y ponerte a prueba, moldear el carácter de la persona para que el futuro de la persona fuese diferente. Entonces, Israel estaba enfrentado a no te puedes olvidar de dónde te ha sacado Dios. No seas ingrato. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. No sea que cuando ya estés pasándola bien, se te olvide el proceso por el cual Dios te lleva. De ahí las palabras del sabio en el proverbio. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? Mi poder y mi fuerza me ha procurado esta riqueza, es demasiada soberbia. Pero Israel la vivió. Israel se convenció a sí mismo que ellos eran los poderosos. Y Dios les tuvo que recordar que eso no era así. Hay varios textos en los profetas, en Isaías capítulo 10, en el capítulo 4 de Daniel, en el capítulo 12 de Oseas y en el primer capítulo de Habacuc, que hacen eco de esta expresión. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Curiosamente, siempre en boca de aquellos que no obedecen a Dios. La ingratitud es una muestra del alejamiento del Señor. Ser ingrato es no reconocer que Dios es el Dios que obra en nosotros. Y entonces nos convertimos nosotros en aquellos que miran por encima, porque es que yo me traje hasta aquí. En lugar de recordar la oración de hemos llegado hasta aquí, porque hasta aquí nos ayudó el Señor, porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Entonces, el pueblo no puede olvidar, no puede perder de perspectiva lo que está pasando. Verso 18. Antes bien, en lugar de olvidar, ¿sí?, en lugar de perder de vista, ahora recordarás. Y la expresión aquí es un antónimo, es lo contrario al olvidar del verso 11. Entonces, el recordarás es no solamente tener en la mente, es tenerlo en cuenta. No lo vas a descartar, lo vas a tener en cuenta. Recordarás a Yahvé, tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza. Posiblemente los que no tenemos una condición económica abundante, uno puede pensar, pero yo no he hecho riqueza. Y está bien. Posiblemente no todo el mundo está para ser rico. El Señor provee y la mayoría de nosotros ora por aquello del sustento del día. Señor, danos el pan necesario. La oración de Jesús ahí en los evangelios con los discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero cuando nosotros prosperamos materialmente, también es Dios quien nos está prosperando en esa manera. Es Dios quien nos da esa fuerza. Hay un salmo que nos lo recuerda así. Usted recuerda el Salmo 127, los primeros 2 versos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. Es Dios quien nos da la fuerza. Es Dios quien nos da la provisión. Es Dios quien nos da el sustento. Es en Dios que podemos prosperar emocionalmente, relacionalmente, físicamente, pero también materialmente, económicamente. Es en Dios quien podemos prosperar, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Cuando Dios nos prospera, no necesariamente es porque usted sea la mejor persona. Y en ese sentido, cuando nos va mal, no necesariamente es porque seamos malos. Dios nos prospera como parte de recordarnos su pacto y su misericordia. Y a veces no nos va bien porque también es una forma de recordar el pacto y la misericordia del Señor. En ese sentido somos llamados a recordar, a mantener en nuestra mente a Dios. Pero Moisés da una advertencia. Pero sucederá, verso 19, que si te olvidas completamente de Yahvé, tu Dios. Y acá hay una expresión enfática. El texto literalmente dice, y si te olvidas olvidándote de Yahvé, tu Dios, cuando en el hebreo se utilizan dos veces el mismo verbo seguidos, olvidar, olvidando, el autor está intentando ser lo más enfático posible. Por eso esta versión traduce completamente. Si te olvidas completamente de Yahvé, tu Dios, y andas en pos de dioses ajenos, y les sirves, y te postras ante ellos, hoy os advierto solemnemente de que habréis de perecer irremisiblemente. Esta mañana leyendo la escritura, leían Ezequiel. Y el profeta Ezequiel está diciéndole a Israel lo sin sentido que es tener dioses. Hacerse dioses. Es que el tallador lo talla con tanto cuidado. Ese Dios, ¿qué va a poder hacer por él? Nada. El Señor le recuerda a Israel, si usted se va detrás de otros dioses, si usted los adora, trabaja para ellos, les sirve, entonces pues vas a perecer. ¿Por qué? Verso 20. Así como Yahvé va aniquilando naciones delante de vosotros, así, de esa manera, pereceréis vosotros también, en pago por no haber obedecido la voz de Yahvé, vuestro Dios. Si usted quiere comportarse, si usted quiere vivir como un pagano, como aquel que no conoce a Dios, está bien. Va a recibir lo que los paganos reciben. Israel fue nombrado el especial tesoro de Dios. Pero el Señor les dice, si ustedes deciden vivir como las naciones de alrededor, pues el resultado de sus caminos será el de las naciones de alrededor. No va a haber una diferencia para sus vidas. Así pereceréis vosotros también. El pago por su desobediencia va a ser perecer. Si ustedes deciden no obedecer, se condenan a sí mismos. Es lo que está diciendo. Y por eso es importante mantener presente a Dios. No descartarlo, mantenerlo en la memoria, vivir para Él. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestro día a día? 4 aspectos que me gustaría resaltar. El primero es preguntarnos si estamos poniendo nuestro empeño en obedecer la voz de Dios. Esa expresión, guárdate de, ¿sí? Cuídate. No es solamente prestar atención, no es solamente mirar de vez en cuando. Es con empeño, con decisión, con esfuerzo decir,
voy a guardar los mandamientos de Dios. Pero eso es una tarea del día a día. Hoy me esfuerzo por cumplir los mandamientos de Dios. Mañana me esforzaré por cumplir los mandamientos de Dios. Cada día su propia vivencia. No es a partir de mañana lo hago, como cuando hacemos propósitos de año nuevo, ya que se acercan. Es en el día a día. Cada día decido vivir para Dios. Cada día me esfuerzo porque el Señor sepa que yo lo amo. Porque la Escritura nos recuerda que cada día la misericordia de Dios se renueva. Son nuevas cada mañana. Dios no me da misericordias de ayer. Él me preparó misericordias para hoy. Y mañana me tendrá misericordias para mañana. Yo no puedo vivir de la obediencia de ayer. Debo vivir de la obediencia de hoy. Empeñarme en obedecer la voz de Dios. Lo segundo es entender que nuestro sustento y nuestra fuerza vienen de la mano de Dios. Sí, somos personas capaces, gracias a Dios. Sí, podemos ejercer diferentes labores. Tenemos diferentes dones. Gloria a Dios por eso. Pero aún así el sustento nuestro y la fuerza del día a día vienen de la mano de Dios. Estaba pensando en las veces que le he escuchado al hermano Eduardo decir que mientras otras cerrajerías han cerrado, ellos han podido seguir creciendo y avanzando. Y eso me ayudaba a pensar otra vez en nuestro sustento y nuestra fuerza vienen de la mano de Dios. El Señor que bendice la fidelidad, que bendice la obediencia. Y en medio de situaciones difíciles, uno puede notar y decir, Señor, tú me sigues sosteniendo. Me sigues guardando. Sigues proveyendo. No desmayamos. No porque seamos mejores, sino porque el Señor nos tiene en su mano. Texto en Hebreos, en el capítulo 10, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para vida eterna. Porque la mano de nuestro Señor nos sustenta, nos da fuerza. Él provee para nosotros agua y alimento en el desierto. Lo tercero es mantener en nuestra memoria la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso recordaba la mención del hermano Eduardo, como un elemento de gratitud. El Señor sigue obrando en nosotros. Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y nos permite seguir adelante, sabiendo Dios va a seguir obrando. Muchas veces me he visto a mí mismo desconfiando del qué va a pasar mañana. Señor, no hay, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me recuerda que Él siempre me ha sustentado, que siempre ha provisto de múltiples maneras. El Señor siempre ha estado ahí, siempre. Y entonces yo debo con gratitud recordar eso. Debo ser agradecido con Dios, porque Dios siempre está ahí, cuando lo veo y cuando no, cuando entiendo y cuando no, cuando me gusta o cuando no. Dios siempre ha estado ahí. Y ese recordar debe mantenerme entonces guardando sus mandamientos. Y por eso es importante lo cuarto, recordar. Si quiero vivir como pagano, tendré el mismo final que los paganos. Si quiero vivir como aquel que no conoce a Dios, pues tendré el resultado de aquellos que no conocen a Dios. Dios no comparte su espacio. Nos invita a vivir para Él,
Nos recuerda que lo mejor que podemos hacer es vivir para Él. Pero si decidimos no vivir para Dios, debemos asumir entonces qué es una vida que no vive para Dios. Y en eso, entonces, somos llamados a vivir correctamente. Que nuestra vida honre al Señor. Porque decidimos hacer lo que es correcto, lo que a Él le agrada. Decidimos vivir para Él. Y en eso pensaba en Cristo, en la enseñanza de Jesús, especialmente en el capítulo 12 del texto de Lucas. ¿Sí? Jesús nos enseña unas parábolas en este texto que nos recuerdan que el sustento de nuestro corazón debe ser Dios y no las posesiones o las capacidades. Y menciono acá en la diapositiva, hay al menos 3 textos diferentes que nos ayudan a pensar eso. El rico e insensato, la discusión entre 2 hermanos por la herencia, el hombre que tiene mucho. Necio, esta noche viene por tu alma. ¿De qué te sirven esas posesiones? El texto sobre el afán y la ansiedad, que para muchos es una lucha, me incluyo, pero que Dios nos recuerda, Él tiene el control, Él tiene el cuidado de todo. Y el texto de los tesoros en el cielo, de tener el cuidado de dónde está nuestro corazón. Y quisiera leer ese pasaje ahí en Lucas 12, 32, porque me gusta la expresión: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A veces el creyente, uno como creyente, se siente menos, porque no tiene lo que otros, porque no puede lo que otros. Y el Señor nos recuerda: no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor nos recuerda lo importante es vivir bajo el sustento de Dios. Nuestro corazón debe descansar, no en las capacidades, no en lo que tengamos. Debe descansar en Dios a quien le pertenecemos. Que el Señor nos ayude a vivir para Él y a descansar en Él. Oremos. Nuestro Señor, te damos gracias, Padre, porque tu obra es perfecta en nosotros. Gracias, Señor, porque nos invitas a empeñarnos en vivir para ti, en mantenerte en nuestra memoria, en no olvidar las cosas que tú haces por nosotros. Guárdanos de un corazón que se enaltece. Guárdanos de ser orgullosos, de ser desagradecidos. Que la ingratitud no sea parte de nuestra vida. Ayúdanos a tener un corazón que te ame, que viva para ti, que descanse en ti, que te agradezca, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Te pertenecemos, porque nuestro sustento viene de ti, porque somos tu manada pequeña, porque a ti te ha placido darnos el reino tuyo, para que vivamos contigo y para ti. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.